Así que esta tarde de lunes nos espera un baño de realidad en Oviedo, pero también en Aveiga, porque nos sorprenderá descubrir cuántas cosas podemos salvar de la bolsa de la basura. Eduardo Naves, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Asturias, desde Vegadeo. Y sí, y es que hoy, bueno, pues es que seguro que todos tenemos por casa pues alguna camiseta vieja, rota o incluso que se ha pasado de moda y que ya no ponemos. Bueno, pues hoy os vamos a proponer darle una segunda vida reconvirtiéndola en una bolsa o en una mochilita como esta, ¿eh? Fíjate, ¿a qué es mona, eh? Bueno, pues son ideas que nos proponen en este taller que se llama Entre Telas, donde nos enseñan a reutilizar nuestra ropa en unos minutos. No solo esta mochilita, os seguimos dando ideas, por ejemplo, con esos calcetines que se quedan sueltos o que sean rotos. Bueno, no os lo perdáis en unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. El 10% de los residuos que enviamos al vertedero en la bolsa negra de la basura son ropa y calzado. Y lo curioso es que la mayoría de esas prendas, tanto de vestir como para zapatos, podría tener una segunda vida. Lo que queremos es que en Aveiga nos cuenten esta tarde cómo, Eduardo. Claro que sí, pues solo teniendo un poquito de imaginación, con un poco de imaginación, un poco de mano, y siguiendo pues eso, unas directrices, sobre todo de la monitora, que luego hablaré con ella, pero te digo yo que cualquiera de estas mujeres podría ya ser nuestra profesora para enseñarnos a hacer una bolsa, con una camiseta, que es una de las piezas que estamos haciendo, intentando, pues lo que tú decías, María, darle una segunda vida reutilizando esa ropa vieja, o que ya no ponemos, porque es que compramos demasiado, se consume mucho y al final nuestro fondo de armario pues siempre está lleno de cosas que no utilizamos. Así que, oye, fíjate qué cosas tan guapas y originales se pueden hacer con un poquitín de maña, ¿no? Claro. Bueno, cuéntame un poco, a ver, a partir de una camiseta vieja, ¿cuáles son esos pasos para que todos podamos hacer una bolsa? Primero cortarlo por el cuello. Primero cortamos el cuello, ¿no? Mira, este es el cuello de una camiseta, ala, cuello fuera. Después esta parte de aquí, en la sisa, ¿no? Como le decimos. Sí, también, Sí, eso se corta, también. Y después, ya aquí la parte de abajo, se corta un dedo, en tiras por un dedo. Y después ya se amarran. Se hacen nudos. O sea que no hace falta, a ver por aquí, no hace falta siquiera tener una máquina de coser o la aguja y el hilo. Simplemente con nudos vamos haciendo la parte de abajo, ¿no? Sí, cerramos los nudos y luego ya no hace falta coser. Bueno, pero esto es muy fácil. Sí, es genial. Claro, pero hay alguien que nos lo tiene que decir de primeras, porque si no, a nosotros no sé, a mí por lo menos no se me va a ocurrir. Oye, os dejo que sigáis aquí porque os estoy entreteniendo, ¿eh? Vamos a ver cómo van por las otras mesas, porque, ¿sabéis? Yo antes conté por encima 29 mujeres, que están aquí trabajando, pero laboriosamente toda la tarde y participando en este taller. ¿Quién es un poco la comandante de este taller? Bueno, pues a Begoña, que la tengo por aquí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tardes. Oye, buenas ideas les estáis dando, ¿verdad? Bueno, necesitan poco para animarse, porque son súper creativas, pero ya han visto que a partir de unas camisetas que ya no iban a tener otra utilidad, pues están haciendo de una forma muy sencilla su propia bolsa. ¿Qué es eso que estoy viendo por ahí? Son unas perlas que estáis pintando. Pues sí, porque al final todo se puede hacer de manera muy sencilla. En este caso, con unas pequeñas gotitas de silicona, las dejan enfriar y después las decoran con esmaltes de colores, el más esmalte de uñas, y finalmente se pueden poner encima de la bolsa haciendo un pequeño motivo, pues unas letras, una flor, un corazón, cada una lo que quiera. Vamos a pasar después la plancha caliente por encima y quedarán fijadas a la camiseta. Y de esa manera pues la prenda nos queda mucho más lucida. Oye, ¿cómo van las camisetas? ¿Cómo van esas bolsas que estáis haciendo? A ver. Ya veremos al final. Ya veremos. Sí, qué expectación, pero de momento yo lo veo muy bien. Sí, mira. Muy bien. Están entusiasmadas. ¿Dónde habéis comprado estas perlas? Uy, se miran así, ¿no? Las están haciendo aquí al lado. Acompáñame, Begoña, acompáñame, porque dos de las mujeres que participan en el taller son las encargadas en esta fábrica improvisada de hacer gotas de silicona que van a ser esas perlas que después vamos a decorar. Muy buenas, Carmen y Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. O sea que vosotros con la pistola de silicona sobre esta pizarra hacéis estas gotitas. Hacemos gotitas, bolas, peras, de todo. Aquí bien lo ves, salen en todos los tamaños. Además, esta silicona caliente que seca súper rápido y ya rápidamente se puede pintar, ¿no? Claro, ya. Y es para adornar las bolsitas que estamos haciendo. Oye, qué curiosa eres, Carmen.
Mira qué bolinas estás haciendo. Mira tú, redondas igual que yo. Bueno, y mucho humor, también Mucho por aquí. humor, sí, señor. Que no se pierda, que no se pierda. Oye, Begoña, tenemos mucho que hablar, pero yo antes de nada quiero hablar con Vanessa, que la tengo por aquí detrás. Luego seguimos charlando un poquitín de la procedencia de esas prendas, de cuánto se recicla, si se reutiliza, si no. Bueno, un montón de cocinas que quedan pendientes. Porque, Vanessa, es un taller que está enmarcado, aquí lo tenemos dentro de esas jornadas de la Semana Saludable en el noroccidente de Asturias. Hoy, por ejemplo, es este taller de reutilización textil, pero el resto de la semana hay otros talleres, ¿no? Sí, mañana tenemos un taller de cocina ecológica a las 6 de la tarde aquí. El jueves una charla sobre alimentación saludable y el viernes nos vamos a hacer una caminata todos juntos por la caminata de la Ría de Leo y con el objetivo también de llevar bolsas de plástico y recoger toda la basura que encontremos en el camino. Una semana saludable que este año sobre todo se fija en el medio ambiente, ¿no? En respetar ese medio ambiente y cuidarlo, ¿no? Eso es, en la salud medioambiental, ver un poco la importancia que tiene el medio ambiente en la salud, que repercute de forma muy directa. Muy bien, fíjate, y tú también poniendo el ojo para reutilizar tus camisetas. Sí, claro, yo hice ¿verdad? el taller también, por supuesto. Bueno, Sí, sí. esto que tengo por aquí, ¿cómo lo veis? ¿Sabéis qué es esto, no? ¿Os podéis imaginar? Pues es un calcetín. Ay, un madre. calcetín que nos ha quedado suelto, el otro se perdió, se rompió, a saber qué pasó con el otro. Sí, a y saber. no lo vamos a tirar, vamos a hacer un muñequín. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, que llueve el fin de semana, podemos hacer un montón de actividades con ellos, con un poco de imaginación, eso sí, y poniendo el ojo para que aprendáis bien cómo se hace. Ya sabemos hacer la bolsa con una camiseta y luego un ratonín como este con un calcetín, Ahora mismo volvemos, hasta ahora. Volvemos enseguida a seguir viéndolo y disfrutando. Qué grupo de mujeres más activas. Gracias, Eduardo. Hasta ahora. Y nos volvemos a Veiga porque tenemos todavía que descubrir cómo se hace. Hemos visto cómo se hace con una camiseta vieja una bolsa y sin usar aguja ni hilo, solo con nudos. Pero, ¿cómo hacemos de un calcetín desparejado un muñeco, Eduardo? Ven por aquí que te lo voy a enseñar. Verás. Ven que te lo voy a enseñar. Mira qué búho. ¡Ay, qué chulo! Mira qué búho, pero no te creas tú que nos llevó toda la tarde, No. En un momentín hicimos este búho y además nos van a enseñar a todos los asturianos alguna de estas mujeres cómo lo hizo, En un minuto, ¿vale? Esperar ahí, esperar, porque yo quiero hablar de algo muy importante con Begoña, que la tengo por aquí conmigo. Buenas tardes otra vez, te Hola. saludo de nuevo. Y es que, mira, fíjate el mapa, Es un mapa del mundo. Cada pegatina significa el lugar de procedencia de una de las prendas que traen estas mujeres que participan en el taller. Casi todas, pues, están en Asia. En España solo una. Por aquí cerca hay Portugal, Marruecos y luego ya alguna en Estados Unidos y por ahí. Yo no sé esto cómo puede perjudicar el medio ambiente, Begoña, que no compremos en nuestro país, en España, ¿no? Pues lo que se trata es cerrar la economía de los productos lo más cerca que se producen, de manera que si compramos productos que se producen muy cerca de nuestro domicilio, ahorramos una serie de impactos que al menos sea el del transporte, porque cuanto más cerca esté de donde lo vamos a consumir, menos transporte hay que introducir en el sistema. Pero es más, cuando compramos productos tan lejos de donde vivimos, el problema es que no sabemos qué impactos ambientales se han podido producir, ni siquiera pues eso, en el sudeste asiático, que es en el sitio donde Sí, viene muchas la veces de mayoría. oídas nos llegan noticias Claro. de cómo se trabaja allí, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, Y, perdemos un poco ese control. Por eso es importante hacer un consumo responsable en todos los sentidos. Por un lado, saber los productos que tenemos, de dónde vienen, saber cómo han sido fabricados y después hacer un uso responsable de esos productos. De manera que se reduzca el consumo, se reaprovechen al máximo y se reutilicen y reciclen. Bueno, hablaba yo antes de esas 3 R's, ¿no? La regla de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, y eso es lo que pretendemos en este taller. Oye, me voy por aquí porque seguro que hay muchas mujeres que me quieren explicar cómo hacer un muñequín o un búho como este con un calcetín. Oye, ¿cuántas veces nos sale un agujero en uno de ellos? Pero come nosotros uno la también no lavadora. podemos tirar los dos o perdemos uno y resulta que los tendimos y uno, ¡bum!, se nos llevó el viento. Bueno, por aquí alguien me sabe decir cómo se hace un muñeco como este. Aquí, así a las bravas, ¿no crees que esto estaba preparado, Esto es un atraco, Totalmente. A ver, pillamos un calcetín. A ver, cogemos un calcetín, por Vale. ejemplo. Este de aquí. Este de aquí. Exactamente. Ponemos recta la costura Sí. Importante. y le cortamos un triángulo. O sea, hacemos Le dos hacemos cortes. el piquito, le Sí. hacemos como un triángulo. Vale. Que luego le damos la vuelta. Bueno, pues muy fácil. Ese y piquito le lo cosemos, ¿no? Exactamente. Y luego lo rellenamos con harina de gato, o arena, perdón,
algodón o tela misma. O arena de la playa, por o ejemplo, arena de la podría ser. playa, Lo cosemos exactamente. por abajo y lo está, cosemos ¿no? por abajo y listo. Y luego le ponemos los ojitos. Hombre, y los tenemos ojitos, un huevo muy mono. los ojos también, ese También es un factor los importante. hacemos. Fíjate cuántos ojos tenemos por aquí. Que la para gente se elegir el preguntará, color. oye, pero ¿de dónde salen esos ojos? Bueno, que se Claro, compran, eso claro. sí, ¿eh? Y si tenemos muñecos viejos, hasta los podemos reutilizar. Es que También, todo se de puede una muñeca, reciclar. Todo se recicla, exactamente, pues sí. Pues, vamos a... Oye, bueno, imagínate, vaya festival. ¿Saben ustedes qué echo de menos hoy aquí? La ¿Sabes merienda. qué echo de menos hoy? Yo la merienda. Algún paisano. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde ¿Estás quedaron tú? los paisanos? Estás tú, Eduardo. Porque sí, bueno, estoy yo en representación de todo. Bueno, imagínate qué representación hay aquí hoy, que no tengo ni idea yo de coser. Pero eso sí, tenemos mucho que aprender, ¿eh? Tenemos, y además muchas ganas. Y yo veía antes por aquí una flor, no sé dónde se fue esa flor de tela. Aquí la tenemos. Mira. Sí. Bueno, está a medio hacer, pero es que con la tela también y siendo un poco curiosinos se pueden hacer auténticas maravillas. ¿Qué tal va el calcetín por aquí? No, el mío está terminado. El tuyo ya está terminado, estás ayudando aquí a la compañera, ¿eh? A ver, ¿puedo ver el tuyo? Bueno, le faltan los ojos. Los ojos, ya. Bueno, ¿y esto para qué lo vas a utilizar? ¿A quién se lo vas a regalar? Pues no lo sé. Bueno, pues para tener en casa, ahí encima de... que puede tener muchas utilidades por aquí. Me dice, bueno, pues claro que sí, hombre. Oye, que hemos aprendido a hacer una bolsa con una camiseta, a hacer un muñequín con un calcetín viejo, reutilizar, reducir, reciclar. Ya lo sabéis, si es que si compramos menos, gastamos menos y encima pues aprovechamos lo que tenemos, es que lo tenemos todo a favor. Queda anotado, Eduardo, sobre todo lo del piquito, porque va a haber mucho calcetín que reciclar estas Navidades. Que el saquito ese de sujetalibros en la estantería tiene futuro. Gracias. Hasta ahora. Por ejemplo, es una de